El tema 2 de la asignatura Ingeniería Química trata única y exclusivamente sobre balances de materia. Balances de materia que plantearemos a unidades y a sistemas con y sin reacción química. Por lo tanto, este tema lo vamos a dividir en varios vídeos donde abordemos todo su contenido. Así, en este primero es un vídeo introductorio para el tema, para abordar en los siguientes los balances ya de materia a unidades con y sin reacción química y a sistemas con y sin reacción química. En este primero, como objetivo marcamos conocer la ecuación de conservación de una propiedad extensiva, conocer el concepto de base de cálculo y saber las formas de expresar la composición y la conversión que hay entre ellas. En primer lugar, el principio de conservación es claro, según la teoría de la relatividad. Lo que es el conjunto masa y energía se mantiene invariable, pero desde el punto de vista de la ingeniería química vamos a separar masa y energía, ya que no vamos a considerar el intercambio masa-energía. Por lo tanto, vamos a decir que individualmente cada uno de ellos se mantiene constante. O sea, individualmente cada uno se mantiene constante. Entonces, poniendo como base este concepto, planteamos el balance de propiedad, que también se denomina ecuación de conservación. Entonces, siempre lo vamos a referir a un elemento de volumen. Y a ese elemento de volumen vamos a considerar que hay corrientes de entrada, corrientes de salida, y en el interior puede haber generación de propiedad y puede haber también acumulación de propiedad. Por lo tanto, el balance de propiedad lo que nos dice es que la velocidad de entrada de una propiedad extensiva menos la velocidad de salida de propiedad extensiva más la velocidad de generación de esa propiedad extensiva va a ser igual a la velocidad de acumulación de esa propiedad extensiva. Veremos que siempre voy retintando propiedad extensiva. Siempre vamos a considerar el balance a una propiedad extensiva, ya que cualquier modificación de la cantidad de materia automáticamente modifica la propiedad. En cambio, si fuera una propiedad intensiva, cualquier variación de la cantidad de materia no tiene por qué modificar esa propiedad. Siempre en este balance de propiedad, las unidades son propiedad partido por tiempo, siempre. Y se puede resumir, ya que al fin y al cabo tenemos entrada, salida, generación y acumulación, siempre como propiedad partido por tiempo, como que E menos S más G igual a A, o sea, entrada menos salida más generación igual a acumulación. Bueno, ya hemos hablado anteriormente de lo que es una variable extensiva y una variable intensiva. Aquí en este dibujo claramente se observa. Extensivo, pues el volumen total de un determinado cuerpo, el número de moles, el número de gramos. En cambio, intensiva, la temperatura a la que está, porque si nosotros modificamos la cantidad de materia, automáticamente la temperatura no tiene por qué modificarse. La concentración, para un volumen determinado, el número de moles para la mitad de ese volumen sigue siendo el mismo. La densidad, la presión. En cambio, tenemos por otra parte, y aquí se observa mejor, que al considerar la mitad de uno con respecto del otro, automáticamente las extensivas se reducen a la mitad, mientras las intensivas no se modifican. Por lo tanto, siempre que planteemos los balances, el objetivo será plantear balances a propiedades extensivas. Y vamos a hablar un poco de los balances de materia. ¿Qué es un balance de materia? El balance de materia es una contabilidad exacta de todos los materiales que entran, salen, se generan o se consumen y se acumulan en un sistema. O sea, es al fin y al cabo lo que hemos dicho anteriormente de propiedad, pero aplicado en este caso a la cantidad de materia.
¿Qué utilidad tiene realizar un balance de materia? Pues se utiliza para el diseño de equipos industriales, para comprobar instalaciones en funcionamiento, para el tratamiento teórico de las operaciones básicas, para el cálculo, por ejemplo, de disoluciones en el laboratorio, etcétera. O sea, tiene muchas aplicaciones, como ya veremos más adelante a lo largo de este tema. Tipos de balance que podemos plantear. Pues según la forma de operar, podemos tener procesos intermitentes, por carga, discontinuos o batch. Estos no serán en estado estacionario. Procesos continuos o abiertos con entrada y salida. Estos sí pueden ser en estado estacionario. O procesos semicontinuos, que como el propio nombre indica, tampoco serán en estado estacionario. Por lo tanto, conviene definir lo que es el concepto estado estacionario. Estado estacionario es cuando el valor de una propiedad no se modifica en el tiempo, en una posición espacial o volumen de control determinado. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, una velocidad, esa velocidad no se altera en el tiempo. Que tenemos una concentración en un punto dado, esa concentración no se modifica en ese punto dado en el tiempo. Tipos de balance, pues bueno, según el nivel de descripción, pues podemos tener atómico molecular o microscópico, con lo cual estaremos hablando de un nivel diferencial, o balance a nivel macroscópico, con lo cual estamos hablando de un nivel integral. Objetivo de los balances: obtener un sistema de ecuaciones independientes que permita resolver el problema planteado. O sea, vamos a plantear tantas ecuaciones como variables tengamos y las intentaremos resolver para de esa forma resolver el problema. Variables, por lo tanto, que vamos a necesitar para definir una corriente. Pues cada una de las corrientes que hay entrando a una unidad o a un sistema, pues vendrá dada por su presión, por su temperatura, el caudal de esa corriente y por la composición de cada uno de sus componentes. Por lo tanto, si tenemos C componentes, con conocer C-1, automáticamente ya conocemos también el del último. O sea, todas esas variables son necesarias para definir una corriente. Vamos a centrarnos ahora en esta primera presentación sobre los balances de materia en la forma de expresar la composición, que como ya hemos dicho anteriormente es una propiedad intensiva. Nosotros vamos a expresar la composición en fracciones, que puede estar en masa o en moles. Podemos representarlo como X, como X', como Y, como Y'. Ya veremos más adelante que el X o el Y la prima o no la prima depende de que nosotros estemos considerando fase líquida, fase gaseosa, de que estemos considerando una fracción en gramos, una fracción en moles, pero eso ya lo veremos más adelante. ¿Qué es una fracción? Pues la cantidad de un componente dividido por el total. ¿Qué es un porcentaje? Pues una fracción multiplicado por 100. ¿Y qué es una razón o relación? Que puede estar también en gramos o en moles. Aquí los vamos a representar también como X y como Y, pero mayúsculas. Pues es la cantidad de un componente dividido por la cantidad de otro componente. Eso es una relación que hay entre un componente y otro, mientras que una fracción es 1 con respecto del total. Luego también tenemos, a nivel de laboratorio se usa básicamente lo que es la molaridad de una disolución, que como sabemos es moles de soluto partido por litro de disolución. La molalidad, definido como los moles de soluto por kilogramos de disolvente. Aquí al hablar de litro de disolución, kilogramos de disolvente y todas las formas de expresar estas composiciones en gramos o en moles, pues necesitaremos densidades, cuando hay que cambiar de volumen a masa, pesos moleculares o masas moleculares, cuando haya que cambiar de gramos a moles,
O sea, todo eso son datos que necesitaremos para hacer el intercambio entre unidades. Entonces, para hacer un primer ejemplo, pues podemos decir que vamos a considerar que X es la fracción en moles y la X' es la fracción en gramos de un componente en una mezcla. O sea, vamos a considerar la prima para hablar de gramos y sin la prima para hablar de moles. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer la conversión entre molaridad y molalidad, a fracción y relación en gramos, del soluto A disuelto en el disolvente B. Molaridad, como ya hemos dicho antes, son los moles de A partido por litro de disolución. Aquí lo tenemos, molaridad, moles de A partido por litro. Lo multiplicamos por la masa molecular de A, que serán gramos de A por mol de A. Mol y mol se me va y me queda entonces gramos de A partido por litro de disolución, pero lo dividimos por la densidad, que son gramos totales partido por litro, con lo cual los litros se me van y me queda como gramos de A partido por gramo total. Y esto es una fracción, o sea, hemos hecho el cambio de una molaridad a una fracción en gramos. Para la molalidad también lo podemos hacer a una razón. La molalidad, por definición, son los moles de A partido por kilogramo de B. Si lo multiplicamos por el peso o la masa molecular de A, gramos de A por mol de A, los moles y los moles se me van, y lo dividimos por 1000, porque un kilo tiene 1000 gramos de B, pues entonces los kilos de B y los kilos de B se me van, y me quedan gramos de A partido por gramo de B, que es una razón o una relación. O sea, ya hemos cambiado de molaridad a fracciones y de molalidad a razones. Ahora vamos a hacer el cambio entre fracciones en moles y fracciones en gramos de un componente I en una mezcla. Nosotros vamos a considerar que tenemos el dato X sub I'. Hemos dicho que la prima era a fracción en gramos y lo vamos a obtener a fracción en moles. Una fracción en gramos son los gramos de I partido por gramo total. Si lo dividimos por su masa molecular, que son gramos de I partido por mol de I, los gramos de I y los gramos de I se me van, y lo dividimos por el sumatorio de todas las fracciones de cada uno de los componentes partido por su masa molecular. Como la fracción por definición son gramos de I partido por gramo total y la masa molecular son gramos de I partido por mol de I, este denominador nos quedaría moles totales partido por gramo total, de tal forma que las unidades nos quedarían al final como moles de I partido por mol total. Mol de I, mol total, es una fracción en moles y lo hemos tenido a partir de una fracción en masa o en gramos. Otro, si lo que conocemos es la fracción en moles y queremos pasarla a fracción en gramos, pues también utilizamos los pesos moleculares, solamente que en este caso multiplicando. Y nos llega exactamente igual a gramos de I partido por gramo total. O sea, con esta expresión nosotros obtenemos la fracción en gramos a partir de una fracción en moles. Y aquí sí hay que tener en cuenta una cosa, y es que el denominador, que es el sumatorio de la fracción en moles, vamos, todo el sumatorio de las fracciones en moles por la masa molecular de cada uno de sus componentes, es al fin y al cabo la masa molecular media de esa mezcla, o sea, gramos totales partidos por moles totales. O sea, esta es la masa molecular media de la mezcla, pero solo se puede hacer en fracción en moles, no en fracción en gramos. Y luego, para seguir haciendo intercambio, pues vamos a hacer el cambio entre razón y fracción, y a la inversa, entre fracción y razón.
Por definición, nosotros tenemos que una razón son, en este caso serían los moles de A partido por mol de B, y X son los moles de A partido por mol total. Por lo tanto, si nosotros tenemos que X mayúscula es los moles de A partido por mol de B, y en el denominador ponemos el 1 como mol de B partido por mol de B, más mol de A partido por mol de B, los moles de B que están dividiendo en los dos, el numerador y el denominador, se me elimina y me queda mol de A partido por mol total. Igual se hace para obtener la relación a partir de la fracción. En la fracción tendríamos mol de A partido por mol total, y en el denominador tendríamos el 1 que serían moles totales partido por moles totales menos moles de A partido por mol total. Los moles totales que hay dividiendo en los dos miembros se me van y me queda entonces mol de A partido por mol de B para la mezcla binaria A-B. Aquí tenemos una serie de ejemplos que vamos a resolver en vídeos siguientes.